Ok, vamos a seguir hablando hoy acerca del favor de Dios. Favor de Dios. Entendíamos que misericordia, gracia y favor son tres cosas completamente diferentes. La misericordia es gratuita, digámoslo de esa manera. Es que Dios tenga compasión de mis vilezas, de mis bajezas, de lo malo que hay todavía en mí. Hay áreas de mi vida que todavía están en oscuridad. Hay algo bien curioso, es que la luna, recuerde que la luna se ve en nuestro planeta porque refleja la luz del sol que le da. Hace unos días estábamos visitando a alguien de la iglesia y andaba yo con mi hijo y esa persona sacó un telescopio. Y entonces estábamos ahí como en una zona verde y colocó el telescopio, eran aproximadamente las 6 de la tarde y comenzó a enfocar con diferentes lentes la luna. Y fue muy hermoso poder ver los cráteres de la luna como tan de cerca. Fue hermoso. Hace rato no tenía una experiencia tan bonita con la luna. Verla de tan cerca. Así que la luna tiene un lado que es un lado de luz, que es el lado que el sol le está dando. Ahora recuerde que la luna, al igual que la Tierra tiene dos movimientos. Uno en su eje, que es el de rotación. Realmente la Tierra está como inclinada hacia un lado en su eje, el movimiento de rotación, y tiene un movimiento alrededor del Sol, que es el de traslación, que demora 365 días, un año. Y la Luna también va girando. Entonces ocurre algo bien curioso, es que la Luna, como va girando, la Luna tiene también un lado de ella que está en oscuridad. Y ese lado de oscuridad hasta ahora es un misterio. Algunas partes de ese lado de oscuridad no se sabía que había allá, no se sabía qué ocurría en el lado oscuro de la luna, porque la luna no la dejaba ver. Así que nosotros los seres humanos, los hombres hechos de carne, de hueso, tenemos algunos lados de oscuridad en nosotros todavía. Tristemente es así. Y aunque nosotros nos acercamos a la luz, la proximidad a la luz a veces no garantiza que toda nuestra vida esté en luz. Hay cosas que todavía están oscuras. Por eso lo que yo tengo en la oscuridad, en lo secreto, es lo que el diablo usa para dañarme, para destruirme. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de exponer a la luz de Cristo eso, sacar lo oscuro, sacar lo malo, sacar lo torcido, sacar mi vileza, mi bajeza. Y cuando yo estoy dispuesto a cambiar, entonces yo le pido a Dios misericordia, miseris y cordis, bajeza, cordis, corazón. La bajeza, lo feo de mi corazón es, Señor, ten piedad de lo feo que ves en mi corazón. También la palabra gracia es una palabra que conocemos muy bien porque estamos en la dispensación de la gracia. La gracia tiene mucho que ver con Dios mismo. Dios nos mira a través de. La palabra gracia viene de una palabra original que se llama caris y significa hermosura o belleza. Tener gracia es tener hermosura o belleza. Y ya lo había explicado, cuando Dios me ve con gracia, me ve a través de Jesús, el Señor. Significa que Dios no me ve como soy, sino que me ve por medio de Jesucristo. Y el ejemplo que utilizaba es con mi hijo, con mi mascota, también con ellos dos. Yo tengo mucho amor por mi hijo y cuando yo veo un niño en la calle, yo veo un niño en el semáforo, yo veo un niño mendigando, siento una profunda compasión por él porque lo veo a través del amor que siento por mi hijo. Lo mismo con las mascotas. Yo tengo una mascota y cuando veo un animalito en la calle siento mucha compasión porque me acuerdo de mi perro y lo veo a través de mi perro y ese amor por mi perro me hace ver a esa mascota diferente. ¿Eso cómo se llama? Gracia. Pero el favor, quiero contarle que el favor no es gratis. El favor de Dios se gana. Y ayer comenzamos a ver que el favor de Dios se gana ¿con qué? Con mi obediencia. Escúcheme. La obediencia que yo tenga a Dios, la obediencia que yo tenga a mis autoridades, a mis padres, a lo que sea una autoridad para mí, a mis superiores, a mi jefe, la obediencia en todo lo bueno, ¿no?
la mujer en la obediencia a su esposo, la sujeción a su marido, la obediencia de el hombre que está en la iglesia a su pastor o a su pastora. Esa obediencia a mis autoridades y finalmente esa obediencia a Dios trae algo que se llama favor. Recuerde que hemos venido estudiando el libro de Esther casi versículo a versículo y Esther era una mujer hermosa, sí, pero hermosa en medio de cientos o miles de hermosas. Entonces, como les he contado hace varios días, cuando usted pone una hermosa alrededor de mujeres no tan agraciadas, pues la hermosa se destaca. Pero cuando yo cojo una hermosa y la pongo en medio de muchas mujeres hermosas, pues es una más. Pero ¿qué tenía Esther? Tenía favor de Dios. Y anoche terminamos la iglesia en casa diciendo que Esther obedecía a su tío Mardoqueo en todo. O sea, la obediencia a mi autoridad me da que favor de Dios. Favor de Dios. El favor llega cuando yo obedezco a mis autoridades y obviamente obedezco a Dios, que es mi máxima autoridad. Pero quiero contarle que los cristianos evangélicos, nosotros que nos jactamos de que vamos al cielo, que nos jactamos que no somos como los demás, que señalamos y que criticamos y que juzgamos, nosotros los cristianos evangélicos somos bien rebeldes, somos bien desobedientes. Y lo he visto a lo largo de todo un año con el tema de la pandemia. He visto gente cristiana que habla de Dios, que lee la Biblia, pero con el tema del COVID no acatan las normas, no se ponen un tapabocas, no cumplen con el distanciamiento, no cumplen con los protocolos. Ahora, yo no voy a entrar a polemizar si el tapabocas sirve o no. Ese no es el punto. Para mí, el barbijo el cubrebocas, el tapabocas es muy incómodo. Me fastidia, me incomoda, me irrita a veces tenerlo, pero le quiero contar que yo lo hago por una actitud de obediencia, primeramente a Dios que está viendo. Entonces, a veces yo veo a un cristiano y digo, ¿cómo si no es capaz de obedecer en un tapabocas, cómo podrá obedecer en cosas más profundas? Si yo no soy capaz de obedecer a mi autoridad humana que veo, ¿cómo puedo obedecer a un Dios que no veo? Es lo que la Biblia dice. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto y aborreces a tu prójimo a quien ves siempre? No hay una coherencia en este mensaje. No hay una coherencia. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi semejante, no es verdad. No es verdadero. El amor a Dios se manifiesta primero amando a mi prójimo. Y no es fácil amarlo. Ahora, si soy capaz de amar a mi prójimo, seré capaz verdaderamente de amar a Dios. Ahora, el favor de Dios es un acto de bondad de Dios hacia algunas personas. Escúcheme. Hay gente que dice, es que Dios no hace acepción de personas. Es correcto, Dios no hace acepción de personas. Pero permítame explicarle cómo funciona esto. Y creo que usted cuando entiende cómo funciona, le va a costar menos trabajo adaptarse al reino al cual perteneces. En este reino, en el reino de la luz, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, en este reino se mueve un principio, el principio de la obediencia. Se mueve un principio también, el principio de acatar la orden y llevarla a cabo. Y en ese orden de ideas le quiero contar que en este reino hay cosas que ocurren a personas que se vuelven más obedientes. Le voy a explicar. La puerta está abierta para aquel que quiere entrar al reino. Y hay gente que entró al reino, pero viven de manera ilegal en el reino. No son personas que acatan las normas, no son personas que acatan los mandamientos, no guardan los estatutos del reino, no guardan la voluntad del Padre y de alguna forma son ilegales en el reino. Ahora, si yo me voy a vivir a otro país y yo me voy de manera ilegal, no tengo los mismos privilegios de una persona que hizo todos sus trámites, que generó todos sus documentos en una embajada, que seguramente hizo todos los procesos de admisión a un país de manera legal. Esa persona, aunque ambos estén en el mismo país, ambas personas pueden tener oportunidades diferentes, beneficios diferentes, situaciones de vida diferentes. Exactamente pasa aquí en el reino de los cielos.
Hay gente que dice, yo soy cristiano. Sí, tú puedes decir que eres cristiano, tú como mujer puedes usar la falda hasta el tobillo y puedes dejarte crecer el pelo hasta la cintura y aparentemente tener esa imagen de evangélica de hace 50 años, pero eso no te hace cristiana. Lo que te hace cristiana a ti, lo que te hace cristiano a ti, realmente es tu relación con Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Permítame decírselo y quiero ir muy despacio. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, todos son iguales. El pobre, el rico, el indígena, el negro, el blanco, el anglo, todos son iguales porque fueron creados por Él. Pero cuando esta gente entra al reino, los que se comienzan a esforzar por agradar a Dios, los que comienzan a poner más de su parte, entonces comienzan a llegar a otro grupo, digámoslo, un poco más selecto delante del Señor. No depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Hay gente que llegó al reino, vuelvo y le explico, listo, yo ya dejé de beber, yo ya no rumbeo, yo ya no digo vulgaridades, yo ya no robo, yo ya no, y me quedo allí estancado. Pero hay gente que llegó, dejó una cantidad de cosas y comenzó a ir por más, y comenzó a ir por más, y comenzó a ir por más, y comenzó a ir por más. Entonces, bajo ese principio, hay gente que se comienza a destacar por encima de otros. Porque Dios tiene roscas, sí, Dios tiene roscas, pero lo bueno de la rosca con Dios es que está abierta para el que quiera entrar. Ahora, ¿cómo entro yo en un nivel mayor? Hay un libro que mi esposa siempre habla de él, acerca de los íntimos de Dios, ¿no? Dios tiene íntimos, Dios tiene gente cercana a Él, porque Dios le plació que este sí, este no. No, por la actitud de cada uno de nosotros. Entonces, una persona como Esther es una mujer que tuvo favor de Dios. ¿Sabe? En el libro de Esther, de manera explícita, no se menciona a Dios. En todo el libro no se menciona a Dios de manera explícita. No es que, y Dios le dijo a Mardoqueo, y Dios le mostró a Mardoqueo. Nunca vas a encontrar que Dios se menciona de manera explícita, como en otros libros, como el que está ahí cerca, como Job, por ejemplo, como el libro de Nehemías, por ejemplo. No, en Esther no se menciona a Dios explícitamente, pero sí está Dios implícitamente en todo. Dios está en todo lo que le pasa a la reina Esther. Ahora, la gran diferencia de un cristiano que avanza, hablando de esto del favor, y uno que se queda, es aquel que tiene favor de Dios. ¿Sabe? Hay millones y millones y millones de cristianos que no tienen favor de Dios. No lo tienen. Ahora, recuerde que el favor de Dios no es la regla, es la excepción a la regla. Es anormal tener favor de Dios. Es más escaso encontrar gente con favor de Dios que personas sin Él. ¿Por qué hay tanto cristiano sin favor de Dios? Volvemos a la raíz. ¿Cómo hago entonces? Yo quiero tener favor de Dios. Hermano y hermana, el favor de Dios se gana obedeciendo a Dios. Se lo voy a volver a repetir. ¿Usted quiere tener favor de Dios como Esther? El favor de Dios se gana obedeciendo a Dios. El favor de Dios está diseñado por Dios para recompensar tus hechos. El favor de Dios es la recompensa a tus hechos. Entonces hay cristianos, lamentable, por eso hay gente que no quisiera nunca ser cristiano, cristianos de 10 años igualitos, en la misma situación, con las mismas necesidades, con los mismos conflictos. Sí, van a la iglesia, sí ayunan, a veces diezman, etc. Pero son iguales porque no tienen favor. Quiero contarte que el favor de Dios te abrirá puertas. El favor de Dios te cambiará la vida. El favor de Dios en 24 horas le cambió la vida a José, lo sacó de la cárcel y lo puso en el lugar más importante en Egipto después de Faraón. El favor de Dios le permitió a Nehemías hablarle a un rey que era pagano y que ese rey pagano le diera todo lo que Nehemías necesitaba para reconstruir Jerusalén, una ciudad que a Artajerjes no le importaba. ¿Pero qué tenía Nehemías? Favor de Dios. El favor de Dios
fue aquel que David utilizó para matar a Goliat. El favor, Dios estaba, ¿usted cree? Ah, que sí, que es que era muy grande y que darle con una piedra en la frente. No, hermano, ese tipo tenía favor de Dios. Favor de Dios, era favorecido por Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre vivir una vida cristiana de fracaso, de amargura, de frustración, de sueños sin cumplir, a vivir una vida cristiana de éxito. Hay un gran abismo. Y quiero decirle, tener una vida cristiana de éxito no es dar plata, no es sembrar pactos, primicias, eso es parte de, pero se fundamenta en tener favor de Dios. Yo quiero tener favor de Dios. No sé usted si lo quiere tener. Ahora, acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bueno, vamos a entrar en materia. Esto es un estudio de la Biblia y por supuesto tenemos que leer varios versículos. Proverbios capítulo 3 y me habla de la obediencia. ¿Sabe? Obedecer no siempre trae alegría, pero obedecer siempre trae bendición. Cuando a mí Dios me pide que yo haga algo que quiero es muy fácil, pero eso no es obedecer. Cuando yo soy probado a obedecer, cuando Dios me pide a mí que haga algo que me cuesta, ahí yo soy probado. Hace un año atrás estábamos en pleno inicio de pandemia. Yo me imaginaba todo menos que íbamos a predicar durante 10 meses seguidos, íbamos a estar allí dándole todos los días. Yo nunca me imaginé eso. Pero ¿sabe por qué Dios me permite, aún después de un año, que usted esté ahí conectado, que usted no tenga en este momento nada más importante que escuchar la palabra del Señor? Le voy a contar el secreto. Porque cuando Dios me ha tenido que decir a mí, obedéceme en esto, yo he procurado, no puedo decir que lo he cumplido siempre, pero he procurado obedecer porque comienzo a entender cómo funciona el reino. Y una de las experiencias que yo ya les conté a ustedes es que empezando el año 20, recuerdo que la primera enseñanza fue el 5 de enero. Lo recuerdo muy bien porque es el cumpleaños de mi esposa. ¿Y sabe qué ocurrió ese día? Mi papá había venido de Estados Unidos y en ese orden de ideas mi papá había llegado terminando diciembre y mi papá iba a ir a la iglesia. Mi papá estaba muy entusiasmado con ir a la iglesia y antes de que el año se acabara yo le estaba orando a Dios por esa llegada de mi papá y yo decía qué honroso era mi papá en la iglesia, qué honroso mi papá adorándote en la iglesia, Señor, qué honroso que mi papá esté allí cuando yo pueda dar el mensaje, qué honroso eso. Y Dios me dijo, no, me dijo, el primer culto del año, la palabra la va a dar tu esposa. Y entonces hubo una lucha en mí, ¿cómo así que mi esposa? Y Dios me dijo, sí, ese es el día de su cumpleaños y ese día ella va a predicar. Y me dio una palabra y me dijo, porque en el año 20 casi no vas a predicar en la iglesia. Y yo no lo tomé, yo dije, bueno, hay dos opciones, o que el Señor ya me vaya a llamar, corto y anulo, espero que no. O la otra opción es que voy a mantener tan ocupado que no va a estar tiempo en la iglesia. Pero yo no me imaginaba que cuando Dios me había hablado de que no iba a predicar casi en la iglesia, era porque nos iban a encerrar, íbamos a estar confinados y no íbamos a volver al templo por meses. No lo tenía ni siquiera cerca, ni me lo imaginaba. Ahora, ¿qué hice yo? A pesar de que estaba mi papá, a pesar de que para mí era un culto especial, a pesar de que yo podía decirle a mi esposa, mi amor, predica dentro de 8 días ya cuando mi papá se haya ido, a pesar de que yo anhelaba estar allí, Dios me probó. Dios me probó en algo que yo quería hacer, pero que Dios necesitaba ver hasta dónde yo era obediente. No necesariamente Dios te pedirá siempre que dejes algo malo. Dios también puede pedirte que dejes algo bueno para algo mejor. Esa es la obediencia, dejar algo bueno para algo mejor. Entonces nos cuesta trabajo obedecer. Ahora, el fruto del año pasado de predicar toda esa cantidad de meses y programas y estar, yo lo atribuyo para la gloria del Señor a obedecer puntualmente en ese evento del 5 de enero del año 20. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1? Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Le voy a contar qué trae obedecer. Dice, no te olvides de mi ley. ¿Qué está diciendo Dios?
no te olvides. Y luego dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde debo guardar los mandamientos del Señor? En mi corazón. Y después me dice que me traerá algo. Mire, escúcheme. Obedecer a Dios me va a traer, 1, largura de días. 2, años de vida. 3, y paz te aumentará. Escúcheme, el obedecer a Dios me traerá una vida feliz, larga, llena de vida, años de vida. Cuando dice años de vida, es que no llegar a 80 y arrastrando las chanclas. No, llegar fuerte. Años de vida, estar entero. Yo le ruego a Dios por eso, que si me permite llegar a la vejez, pueda llegar entero, entero, como un Caleb, como un Moisés, como un Josué, esos viejitos que se suben los pantalones por encima del ombligo, pero son vitales, son fuertes, son longevos. Eso lo trae que obedecer, largura de años, excelente fuerza, vitalidad, calidad de vida. Y luego dice, y paz te aumentará. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, nunca se aparten. Átalas en tu cuello. Y luego dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué cosa? Misericordia y verdad. Y luego dice, y hallarás gracia. En otra versión dice, favor y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Escúcheme. ¿Cómo tengo yo favor de Dios? Mire, hallarás gracia. ¿Qué es gracia? ¿Recuerda? Gracia es caris, hermosura. Ay, mira, qué hermoso es ese hombre, qué hermosa es esa mujer. No, pero no es una hermosura física, es algo que te hace caer bien, algo que te abre puertas. Dice, cuando yo guardo los mandamientos, cuando yo cumplo la ley del Señor, no solo tendré largura de años, no solo tendré vida en esos años, no solo tendré paz en abundancia, sino que también dice aquí, hallarás gracia y buena opinión primero ante los ojos de Dios. ¿A quién debo yo primero impresionar, si se puede decir así? A Dios. Y luego dice, y de los hombres. ¿Qué tenía Esther? Gracia, favor. Primero, ante Dios. Y segundo, ante los hombres. Recuerda que los eunucos la querían ayudar a ella. Ella caía bien. Eso es una persona que tiene que favor de Dios. Escúcheme, el favor de Dios no es gratis, se gana. ¿Cuál es la fórmula para ganar el favor de Dios? Se la acabo de leer. Guarde los mandamientos, cumpla la ley del Señor. Y luego dice aquí, nunca se aparten la misericordia y la verdad. No saques de tu vida la misericordia y la verdad. Ahora, Proverbios capítulo 12, versículo 2. Proverbios capítulo 12, versículo 2 dice esto. Ojalá usted esté tomando nota. Dice, el bueno alcanzará favor de Jehová. ¿Quiénes alcanzan el favor de Dios? Dice, el bueno. Ahora, recuerde que bueno como tal, ninguno de nosotros. Recuerde que es que nosotros no somos perfectos. Cuando Dios le habla a Satanás sobre Job, le dice, le dice de dónde vienes, de andar la tierra, de rodearla, etc. Y le dice, ¿no has tenido en cuenta mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón recto, perfecto y temeroso de mí, apartado del mal. Dios habla si se puede utilizar la palabra, con un orgullo de Job, pero Job no es que fuera tan bueno, sino que Dios me ve con ese amor tan lindo de Padre. Ahora, obviamente, cuando dice el bueno, significa alguien que hace cosas que agradan a Dios. ¿Qué dice la Biblia? El bueno alcanzará favor de Jehová. ¿Qué es alcanzar? Es tomar. Si yo le pido a mi hijo, le digo, hijo, alcánzame por favor los zapatos, es que él se desplace y los traiga, los tome. El bueno. No me está diciendo, y todos alcanzarán el favor de Dios. O el bueno y el malo alcanzarán. No, el bueno. Hay cristianos evangélicos que yo les digo hermanos malos.
Porque aunque hablan de Cristo, aunque leen la Biblia, aunque van a la iglesia y lloran y saltan y gritan y les da la chiripiorca y amén, aleluya, gloria a Dios, son hermanos malos, de mal corazón, de malas obras. La Biblia dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y hace siempre esa separación, el bueno y el malo. El bueno que alcanza, favor de Dios. Proverbios 18, también este pasaje es muy bonito cuando una persona se casa. Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabe? Cuando dice benevolencia, también es el favor de Dios. ¿Sabe? El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si usted vive con una persona, usted no está casado, por la razón que sea, permítame con toda humildad darle un consejo, cásese. Si usted obedece a casarse, le voy a decir que comienza a tener favor de Dios. El favor de Dios no es para el fornicario. El favor de Dios no es para el adúltero. El favor de Dios es para el que obedece el mandato de una sola mujer y un solo marido. Ahí comienzas tú, ¿qué? A tener favor de Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo favor de Dios? Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Seguramente hay gente que en este momento dice, hombre, pero yo ya estoy muy viejo, o ya tengo muchos años, o yo ya soy una mujer madura, y yo no alcancé lo que quería y económicamente es imposible empezar una empresa, empezar un negocio. Ya en este momento de mi vida es imposible prosperar. Le quiero decir esto, si usted agrada a Dios, si usted tiene favor de Dios, usted puede pasar de no tener a pasar a tener demasiado, porque así es Dios. Esther era hija de un par de personas que habían sido deportados, fueron muertos o murieron de alguna manera, y ahora la había adoptado Mardoqueo. Esther no tenía como las posibilidades económicas de vivir como una reina, pero ¿quién la puso a vivir como una reina? Dios. Dios puede cambiarte, aunque ya digas, ya a esta altura de mi vida, no hay manera humana de alcanzar mis sueños. Si tú buscas el favor de Dios, si el favor de Dios está sobre tu vida, quiero decirte que de manera milagrosa Dios te puede sorprender y te puede llevar a un nivel que jamás alcanzaste a imaginar. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 es un pasaje que deberíamos de reclamar cuando nosotros estamos tratando de agradar a Dios, cuando tenemos favor. Dice la Biblia, porque al hombre que le agrada, al hombre que le agrada. ¿Hay gente que le cae bien? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que hay gente que a mí me puede caer bien y hay gente que no? Hay gente que por más de que uno intenta e intenta, amarles es bien complejo. Pero hay gente que con una facilidad te cae también. Hace unos días conocí al hijo de un pastor, un muchacho muy joven, de unos 26 años. Y no es hijo de pastor, perdón, él va a ser pastor. Y entonces el muchacho lo conocí, estuvo haciendo unos arreglos, unos trabajos en la iglesia, en el templo. Y yo no sé, yo vi a ese muchacho y me cayó tan bien. Me sentí con él como si lo conociera de años. Me sentí como en confianza, comencé a darle consejo, eventualmente, no puedo decir que todos los días, eventualmente Dios me mueva a orar por él y no sé por qué, me cayó bien. Él no hizo nada, me cayó bien, tiene gracia, tiene favor. Entonces hay gente que te cae bien y hay gente que no, igual es con Dios. Dice la Biblia, al hombre que le agrada. ¿Al que le agrada a quién? A Dios. Entonces dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría, ciencia y gozo. Cuando usted procura agradar a Dios,
cuando usted procura el favor de Dios, cuando usted busca obedecer a Dios, relacionarse bien con Dios, Dios le va a dar 3 cosas, según este pasaje: sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Con la inteligencia se nace, la sabiduría se adquiere. Y la sabiduría puede tener algunas escalas. Por ejemplo, está la sabiduría animal, la terrenal, la diabólica, está la sabiduría celestial. Cuando usted agrada a Dios, ¿sabe qué le va a dar Dios a usted? Sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Entonces, si usted agrada a Dios, si usted tiene favor de Dios, ¿qué te va a dar Dios cuando tienes favor? Sabiduría. ¿Qué necesitaba Esther? Sabiduría para convertirse en una reina, ser una buena reina, para proteger a su pueblo, que usted lo va a ver más adelante conmigo, cómo el pueblo lo querían exterminar, así como en el holocausto nazi. Así mismo se levanta el mismo espíritu a querer matar a todos los judíos, pero una mujer con favor de Dios lo detuvo. ¿Qué tenía esta mujer? Sabiduría. ¿Qué tenía? Ciencia. Ciencia, capacidad de entender los misterios. Cuando usted agrada a Dios, usted tiene capacidad de entender cosas que otros no entienden. Y a veces resulta bien fácil entender cosas que otros no han entendido, nunca han visto. ¿Qué lo produce? ¿Qué me trae esa sabiduría? ¿Qué me trae esa ciencia? Agradar a Dios. Pero después dice, y gozo. Gozo es la capacidad de estar bien independientemente de las circunstancias. Gozo no es ausencia de problemas. Gozo es que aún con problemas voy a dormir bien esta noche. Ahora, dice la Biblia, al que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. ¡Qué poderoso! Pero acá dice, ahora la otra orilla dice, más al pecador, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar. Y escúcheme que esto puede cambiar tu vida. Dios al que le agrada, le da favor, le da sabiduría, le da ciencia, le da gozo. Pero al que no le agrada, le da el trabajo de, le da la labor de trabajar, va y trabaja, va y recoge, va y amontona. Y aquí da la vuelta a la historia, dice. Le da el trabajo, dice, al pecador, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Hay alguien ahora que está trabajando, está ahorrando, está amontonando, y Dios tomará eso de esa persona que no agrada a Dios y va a buscar a quién darle. Eso está diciendo este pasaje. Dios al que le agrada le da sabiduría, ciencia y gozo. Al pecador le da el trabajo, le da la labor de trabajar, amontonar, y luego dice, y le voy a dar lo que el otro trabajó, se lo voy a dar al que me agrada a mí. Yo podría contarle muchos ejemplos de esto. Un ejemplo de esto es que cuando Abraham, su mujer Sarai, en 2 ocasiones, un rey y otro hombre llamado Abimelech, quisieron tomarla por mujer, Abraham no dijo que era su esposa por miedo. Sin embargo, Dios defendió a Sarai, y cada vez estos hombres, para que Abraham se fuese, le tuvieron que dar ganado. ¿Usted por qué cree que la Biblia dice que Abraham se hizo riquísimo si salió de su tierra sin nada? La Biblia no dice que Abraham salió con ganado y hatos y ovejas y bueyes, no. Pero en el camino Abraham se iba topando con impíos, con pecadores, y Abraham venía con favor, con gracia de Dios, y a donde llegaba lo que aparentemente era algo malo, Dios lo volteaba, y entonces le decían a Abraham, no, vete de nuestra tierra por favor, y toma ganado, y toma oro, y toma presentes, vete. Ahí opera ese principio. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, eran esclavos.
Y en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, la gente de Egipto estaba tan desesperado con los hebreos que dice la Biblia que les comenzaron a dar joyas, alhajas, váyanse por favor, oro. Dios da el trabajo al malo de amontonar para luego darle al que tiene favor. Escúcheme, nuestra vida, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué negocio? Mire, Dios te puede dar a ti lo que nunca has tenido y a mí cuando yo tengo favor de Dios. Entonces el favor de Dios es algo que usted y yo deberíamos procurar. Procurar. Esther era tan rica, hablando de posesiones económicas, que su esposo con el que se casó había hecho un banquete por 6 meses, dándole lo mejor a príncipes, a los más prestigiosos del imperio medo-persa, dándole lo mejor a gente rica. Era un tipo riquísimo. Cuando ella haya gracia ante el rey, ante Asuero, automáticamente Esther pasa de ser una mujer económicamente pobre a volverse una multimillonaria. ¿Qué le cambió a Esther eso? ¿Que trabajó toda su vida? Mire, seguramente si usted y yo trabajáramos toda la vida, no nos alcanzaría el dinero que nos pagan para tener la vida que soñamos. Pero un instante de favor de Dios que hace, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Termino diciéndoles esto. En mi país, en la Iglesia Católica, durante muchos años, había gente que tenía propiedades que pertenecían al catolicismo y que cuando iban a morir dejaban en su testamento, esto para mis hijos, esto para mi mujer y esto para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene cualquier cantidad de propiedades en el mundo. En el mundo. Y yo el otro día hablaba con un pastor y decía, pastor, ¿y por qué en el cristianismo uno no ve eso? ¿Por qué uno no ve gente cristiana que tiene propiedades que cuando van a morir dice, ay, yo lo voy a sembrar estos terrenos a la iglesia cristiana? Le voy a contar el por qué. Porque a veces, escúcheme, la mentalidad de nosotros los cristianos no es una mentalidad generacional. No es una mentalidad de decir, la iglesia tiene que seguir a futuro y necesitamos invertirle para que siga. No tenemos esa mentalidad de estar pensando en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y en los que vendrán. Y sabe una cosa, no es descabellado que usted comience a orar y a decirle, Señor, así como a los católicos les siembran, siémbrame a mí. Así como a gente impía les siembran, siémbrame a mí. Y trae aún de personas que ni siquiera me conocen. Escúcheme. Muchos de nosotros tal vez sufriendo porque no tenemos una casa propia. Y hay impíos que tienen 10, 20, 30, 40, 50 propiedades. No les alcanza el tiempo para ir a quedarse en las propiedades que tienen. Y es allí donde tengo que decirle, Señor, listo, no me vas a enriquecer de esta manera, pero puedes prosperarme de otra. La posibilidad siempre con Dios estará, ¿qué? Abierta. Por eso Abraham fue riquísimo, porque Abraham donde llegaba, algún problema surgía, Dios peleaba por él y la gente lo tenía que indemnizar. Y la gente le tenía que decir, hermano, váyase, ¿qué quiere? Tenga, váyase, váyase, no se quede más aquí, váyase. Al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al pecador le da el trabajo de amontonar para darle al que le agrada a Dios. ¿Vale la pena tener favor de Dios? Por supuesto que sí. No solo por lo material, por todos los beneficios que requiere esta palabra del favor de Dios. El lunes, si Dios lo permite, la otra semana es Semana Santa, estaremos aquí de nuevo en la iglesia en casa para seguir tocando este tema del favor de Dios. Usted a partir de hoy, si no lo sabía, puede comenzar a orar a Dios. Dame favor, quiero tener favor. Favor no es la regla, es la excepción.
favoréceme. ¿Qué significa la palabra favor? Eso, favorecer, amparar, socorrer, auxiliar, patrocinar. Eso significa favor. Yo necesito que me patrocine Dios. Yo necesito gente que me bendiga. Yo no necesito pedirle a la gente, escúcheme. El que le pide a Dios no le tiene que pedir al hombre. Jamás. Yo no tengo por qué pedirle a la gente y no tengo por qué decirle, hermano, vamos a hacer una colecta. No. El que le pide a Dios y el que le agrada, Dios le da. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Queremos tener favor. Queremos que tú nos mires con agrado. Queremos tener gracia. Señor, hoy pedimos que tu favor sea desatado sobre nuestras vidas. Y que de una manera inexplicable, Señor, tú nos bendigas, incluso a través de personas que no conocemos. En este momento, alrededor del mundo, hay riquezas que están en manos de gente de oscuridad, que pueden ser transferidas a los hijos de la luz. Pero esos hijos necesitan tener favor de Dios. Señor, ayúdame a tener favor. Ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame a acatar, a guardar, a poner por obra lo que me pides. Y entonces vendrá la sabiduría, la ciencia y el gozo. Entonces me darás largura de años en abundancia de paz. Entonces hallaré gracia ante tus ojos y tendré un buen concepto ante los hombres. Señor, cuando yo meto un documento con favor, no importa que otros estén tratando de tomar lo que yo estoy pidiendo para mí. Lo mío tiene favor. Mis documentos tienen favor. Señor, lo que yo presento tiene favor. El producto que yo vendo tiene favor. Así vendan la misma ropa, la misma comida en locales alrededor del mío. Si yo estoy agradándote, tendré favor. Y el favor me abrirá puertas. Así que en el nombre de Jesús, trae favor sobre mi vida. Y que pueda contar y gozar de los beneficios que tuvo Esther. Gracias te doy, Padre, por este tiempo tan lindo que pasamos en la iglesia en casa. Bendícelos a ellos, que han hecho este gran esfuerzo de estar conectados un año con nosotros. Y gracias, Padre, la gloria, la honra y la alabanza para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.